Muy buenas noches, estimados participantes. Les habla Wilson Villarruel. Buenas noches, Licen. O doctor, perdón. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas Espero noches. que hayan tenido una buena jornada. El día de ayer, martes, no he querido cargarles ni he dejado ningún video para que bueno, estén más alivianados y que podamos trabajar hoy, mañana, que es lo que quisiera que prestemos especial atención, porque vamos a ingresar a la ventanilla de InfoSICOES, así como también el día viernes, en lo que es el examen. Es decir, lo ideal sería que más bien mañana, pasado, tengan ustedes libre, pero eso no va a poder ser, lamentablemente, porque tenemos que terminar de cumplir con nuestro programa. Eso de un lado. Y de otro lado, mañana en la noche les voy a hacer llegar el examen, que no ha de ser sino la instrucción para recabar documentación a partir de la ventanilla de SICOES, de InfoSICOES, información de las contrataciones estatales. Entonces, mañana en el video que sí les voy a hacer llegar, yo voy a navegar en solitario, cosa que con ustedes vamos a hacer ya la tarea conjunta el día viernes, preparando ya nuestro examen. El examen, como ustedes bien saben o se los he anticipado, no ha de tener sino un carácter, no diremos formal, pero no ha de ser un examen de revisión de conceptos, una plataforma conceptual, porque yo creo que no estamos ya en trance de agraviarlos yo como si estuvieran ustedes en el pregrado y decirles, a ver, responda, ¿cuál de estas no es, digamos, una de las facultades del RPC? Y tienen que señalar, ¿no? O sea, eso está bien para los chicos que están en el pregrado. Nosotros estamos en un curso de posgraduados. Se supone, ¿no?, que esas cuestiones ya las hemos manejado con suficiente cuidado, esos conceptos, y si los necesitáramos, bueno, pues abrimos las normas básicas y ya sabemos dónde vamos a acudir, cuáles son los conceptos que vamos a desarrollar. Bien. Entonces, hecho esto, no sé si hay alguna pregunta porque ya estamos entrando a partir de hoy y especialmente mañana en la recta final. Entonces, hoy vamos a terminar de ver quiénes participan y qué hacen en esa participación que tienen, ¿no?, con respecto a la contratación bajo la modalidad de licitación pública. Entonces, si no hay alguna pregunta, permítanme, iré rápidamente a ver nuestras disposiciones. Se ve lo que he sacado, ¿no? Las normas básicas, estoy en el artículo 32. Sí, doctor. Ya. Miren. Saltaré rápidamente porque voy a volver al 32, vamos a ver los 5 o 6 participantes, es decir, quiénes son los que tienen que estar en el proceso de contratación. Veremos cuáles son las actividades de manera muy rápida y luego volvemos a los participantes. Con eso estaríamos ya teniendo, digamos, toda la referencia normativa de la modalidad en licitación pública. A ver, vamos a ver. No, más aquí, más adelante. No, más adelante. Aquí está. Fíjense ustedes que el último artículo que tenemos en la licitación pública, aquí está, es el 62. Son apenas, fíjense ustedes, el escaso, aparentemente, ¿no?, el escaso número de artículos. Tenemos el 59, que ya lo hemos dicho en el primer video, aquí no hay definición alguna, aquí simplemente se establece cuáles son los montos, es en función cuantitativa,
la noción que nos ofrece las normas básicas para saber la convocatoria, cómo ha de ser en la pública nacional y en la pública internacional, ¿no? El 61, los plazos, ¿no?, para la presentación de propuestas una vez que se ha lanzado la licitación. Señores, yo no puedo ingresar a detalles como el de cómo se cuentan los plazos, estimados participantes. ¿Cuentan sábados, domingos? No, doctor. No, días hábiles. Son días hábiles No, administrativos. son días hábiles. ¿Por qué no? Solamente es en días Hábiles administrativos, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no?, ¿cuándo comienza a correr el plazo? Al día siguiente de la publicación, licenciado. Si la convocatoria salió hoy día, mañana. Hoy día es 15 de julio. Ya, ¿cuándo comienza? Estoy dando un ejemplo. Perdón, desde el lunes. Mañana, Lunes. Mañana bueno. cuenta. Bueno, cuidado, ¿no? Porque ya sería grave que los eche. Pero dependiendo dónde, doctor. Doctor, somos Doctor, buenas feriados noches. nacionales, hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro, dependiendo dónde es la publicación o dónde está la entidad convocada. Así es. Pues, Los feriados departamentales se toman en cuenta. Felicitaciones, ¿no? Porque si estamos en una licitación pública nacional, obviamente posible ofertante o proveedor nuestro trae justamente esas limitaciones. Eso, aunque eso todavía hay que tomarlo con un tanto de cuidado, ¿no? Porque esos feriados, los días festivos, alcanzan en general, se lo dice en la doctrina, ¿no?, en general a todos, pero en particular a la entidad que ha emitido, que ha establecido ese plazo, o la actuación que está sujeta a un plazo o término. Bueno, entonces, miren ustedes el 61, los plazos, el 62, esto es lo que quería ver con ustedes, que es el último de los artículos. Ahora, teniendo presentes estas actividades, recién vamos a ir a terminar de ver quiénes son los sujetos que participan en el proceso o procedimientos, o mejor aún, en la gestión de contratación. Miren ustedes, dice actividades previas a la publicación. Antes de publicar, se entiende la convocatoria. En el lenguaje común decimos, salió ya la licitación, debiéramos decir, salió ya la convocatoria, pero hay un tropo literario, estamos atribuyendo a la licitación el carácter de una convocatoria. Se entiende en la terminología administrativa que empleamos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, como actividades previas, elaboración de especificaciones técnicas o términos de referencia. ¿Quiénes han de diseñar especialmente estos términos de referencia? La unidad solicitante. ¿Será la unidad administrativa? ¿Quién? Perdón. Unidad solicitante. Eso. ¿No? La unidad solicitante. Solicitud de contratación, elaboración del DBC, todas estas son tareas, ¿no?, previas, actividades previas a la publicación. Autorización de inicio del proceso de contratación. ¿Quién autoriza el inicio del tal llamado proceso, procedimiento? El RPC. El RPC. Ya vino la duda. ¿Quién formalmente autoriza? En rigor es la máxima autoridad ejecutiva, porque la máxima autoridad ejecutiva, no se olviden, debe delegar.
Perdón, me di cuenta que mi señal estaba por los suelos. Les decía que, en rigor, formalmente la gestión de contratación se inicia, ¿no?, con la delegación de responsabilidades al RPC, RPA ante, ¿no? Pero específicamente con la orden de procederse a realizar tal o cual actividad, como lo han señalado ustedes por parte del RPC, si estamos en la modalidad de convocatoria para licitación nacional o internacional. Bueno, si esto es así, entonces, el inicio del proceso con la publicación de la convocatoria, ¿no? Bien, actividades administrativas previas a la presentación de propuestas. Entonces, se van a formular consultas escritas. ¿Quiénes formulan las consultas escritas? Los potenciales proponentes, doctor. Eso, muy bien. En aplicación del principio de libertad de participación. Muy bien, excelente, eso, así tienen que saber. Pueden ustedes dudar de muchas cosas, pero no tienen que dudar de la aplicación de sus categorías propias. Reunión de aclaración. ¿Quiénes participan en la reunión de aclaración? Y en todo caso, ¿no?, ¿qué es lo que se va a aclarar? La unidad solicitante. ¿Algunas dudas en el DBC, doctor? Muy bien, excelente, excelente, ¿no? Entonces son lo que uno de ustedes lo ha dicho con magistral definición, los potenciales proponentes, más que participantes, porque vamos a ver enseguida los participantes desde el lado de adentro del mostrador, digamos, todos participan. En rigor, ¿no? En rigor, quienes participan son parte, ¿no?, son aquellos que están interesados en estar bajo el nexo de un vínculo contractual, el contrato previsto justamente en el DBC, el contrato modelo. De allí es que hay una noción anticipatoria de carácter de parte en la participación. Estoy empleando los términos de manera pretendidamente precisa a fin de evitar las confusiones lamentables que hemos señalado en la última de nuestras reuniones. Inspección previa. ¿Qué es lo que se va a inspeccionar? Ejemplo, por favor. Pueden ser los terrenos donde se va a realizar la obra o construcción. Muy bien, correcto, ¿no? O digamos, una maquinaria que para la que se van a adquirir repuestos. Entonces, ¿no?, necesitamos tener o formar convicción in situ, ¿no? Bien, aprobación del DBC con las enmiendas. ¿Cuáles enmiendas? ¿A cuáles enmiendas nos estamos refiriendo? En caso que hubiesen observaciones y hayan sido observaciones al DBC y hayan sido subsanadas, esas enmiendas se las va a hacer al DBC. Y hayan sido acogidas las observaciones que se han formulado. Entonces se enmienda el DBC. Dice aquí, notificación. ¿Con qué se va a notificar? Con la resolución. Con la resolución. Hace una resolución. Ya, resolución de aprobación. De aprobación del DBC. Muy bien, excelente, de aprobación del DBC. ¿Y a quiénes se va a notificar? A todos los posibles proponentes. A los proponentes, potenciales proponentes. Muy bien, ¿no? Y bueno, ya los otros procedimientos no revisten mayor dificultad, la apertura pública, lectura de los precios ofertados, ¿no? La evaluación dice en acto continuo. ¿Qué significará esto del acto continuo? Que desde la apertura de los sobres debería sesionarse o estar en una sesión reservada hasta calificar todas las propuestas que se tengan. A ver, vamos con calma. ¿Es una actuación reservada o es una actuación secreta? Son dos instancias. La primera, la apertura de sobres, doctor, la apertura es pública. Es pública. Sí. Y la segunda parte, ya la de calificación de las propuestas, ya sesión reservada de la comisión de calificación. Mira, me gusta mucho el empleo del término reservado. No hay actividades
actuaciones secretas en virtud al principio de Transparencia. Transparencia. publicidad Publicidad, y ¿no? obviamente transparencia, ¿no? Obviamente, publicidad y transparencia, ¿no? Entonces, luego puede llamarse a una otra, en realidad más que una convocatoria, ¿no? Se les llama a que esta vez esclarezcan los proponentes, dice que presentaron propuestas cuando se requiera la aclaración de una o más de ellas, ¿no? Entonces, cuidado, la redacción de las normas básicas no ha sido la más feliz de todas. Hay dispositivos que son magistrales inclusive en su formulación, pero hay otros que llevan a error, ¿no? Inducen a una confusión terminológica y que puede tener consecuencias lamentables, ¿no? Claro, no pasa nada, decíamos antenoche, ¿no? Si se dice esta es una resolución que está designando, digamos, al RPC, y como que incluso más de alguno de ustedes ha dicho, pero ¿cuál es el problema? Efectivamente no hay problema, puede que incluso no aparezca la palabra delegación, pero ni por las tapas, pero es una delegación, ¿no? Entonces, no es porque, o sea, la delegación no opera porque se diga delegación, la delegación opera porque está ocurriendo una traslación, una atribución de responsabilidades. La responsabilidad por el mal llamado proceso de contratación, ¿en quién recae, señores? En el RPC, en la MAE. En la MAE. En la MAE, ¿no es cierto? Entonces, si la ley le ha atribuido esa responsabilidad, luego la ley le permite también delegar esa responsabilidad, la competencia, ¿no? De salir a las contingencias de los procedimientos y de la gestión de contratación. Por eso es delegación y no es designación. Yo después de lo del miércoles, bueno, hoy estamos en miércoles, después de lo del lunes, pensándolo bien decía, es que no es leal de mi parte el que yo deje en libertad de tener una interpretación así sin más. Tengo que acotarla porque pueden tener incluso una percepción diferente desde otras profesiones, pero jurídicamente, estimados compañeros, colegas abogados especialmente, ¿no? Las ideas tienen que estar muy claras. La ley ha atribuido a la máxima autoridad ejecutiva, ¿no?, la tarea específica, a ella le ha atribuido, ¿no?, de seguir con de iniciar toda la gestión de contratación, pero le permite alternativamente, facultativamente, el delegar el ejercicio de esas tareas. La delegación es la atribución de una tarea específica. Pregunta: ¿podría la máxima autoridad ejecutiva no, entre comillas, designar, no delegar a un RPC? ¿Podría o no podría hacerlo? Podría, doctor. Muy bien, podría. Entonces, si le es facultativo, quiere decir que hay delegación. Si le es facultativo y la norma lo permite, hay delegación. Entonces, esta es una de las delegaciones clásicas, quizás la más claramente visible en nuestro sistema jurídico. Bueno, vayamos a ver. Una vez que presentan propuestas, se ha aclarado, ya sabemos que aquí en el H esto no es convocatoria, podría ser un llamamiento, ¿no? Es decir, podría ser simplemente eso, ¿no? Una reunión para que la administración, la entidad, ¿no?, tenga más claramente el alcance de la propuesta. ¿Por qué? Para evitar que hayan estas confusiones. Luego, ¿no?, una vez que se han seguido, como ustedes lo han señalado, lo que es todas las gestiones, las tareas de evaluación, entonces se va a elaborar la resolución de adjudicación, o en su caso se declarará desierta la convocatoria. La resolución de adjudicación
lo voy anticipando, y esto en el módulo 5 se lo ha de ver, este es un acto administrativo. En rigor, este es un acto administrativo. Lo es también, desde luego, la aprobación del DBC. Ambos son actos administrativos. El DBC es acto administrativo porque aun cuando no está favoreciendo patrimonialmente a alguien de manera singular, concreta, específica, pero al menos está tutelando expectativas que se han formulado los proponentes. Entonces, esas expectativas, lo vamos a ver en el módulo 5, son dignas de tutela jurídica y por eso se permite que se pueda impugnar. ¿Cómo se llama el recurso que conocemos en las normas administrativas? Recurso administrativo de impugnación. Eso, recurso administrativo de impugnación. Y el segundo acto administrativo es la resolución de adjudicación. Otro acto administrativo puede ser la declaratoria desierta. ¿Por qué? Porque, acuérdense, esas expectativas que todos tenían de participar, de poder presentar sus propuestas, de finalmente alzarse con la adjudicación y consiguientemente ser el proveedor vinculado contractualmente con el ente público estatal, con una declaratoria desierta, ¿no? Se pierde. Entonces, esas expectativas quedan disminuidas o quedan finalmente desaparecidas de la esfera de los hechos y por consiguiente lo habilita a que se pueda presentar, como lo ha dicho una de ustedes, el recurso administrativo de impugnación. Entonces, estas son las decisiones. La elaboración, dice, de la resolución de adjudicación o la declaratoria desierta, y ahí tenemos los contenidos. La notificación, ¿no?, del DBC y de todas estas decisiones, ¿no?, en especial cuando hay una decisión como es la de resolución de adjudicación, ¿no?, la notificación con la concertación, dice, de mejores condiciones técnicas, incluso emergentes de las enmiendas que se hubiesen realizado. La suscripción del contrato. La recepción, ¿de qué es la recepción? ¿La recepción de qué? Miren cómo hay un salto mortal. Aquí el reglamentador de la suscripción del contrato, ¡brum!, hasta la recepción. ¿Qué hay de por medio? ¿Cuál es lo que debiera estar señalado, ¿no?, entre la suscripción del contrato y la recepción? Y que aquí no está. ¿Alguien se anima? La administración de contrato, doctor. La administración de contrato. Muy bien. Lo ha dicho usted en los términos de su profesión. ¿Usted qué profesión tiene, Damaso? Abogado, doctor. ¿Usted es administrador? Abogado. ¿Usted es abogado? Sí. Bueno, Sí. si es usted abogado, entonces, ¿qué se llama eso? Ejecución del contrato. Ejecución del querido contrato. doctor. Sí, tiene eso. Yo dije, caramba, qué bien, un administrador de la administración del contrato. La ejecución del contrato, usted es abogado. No, pero está Pero bien. administrativamente llamamos administración de contrato también. Ya. Bueno, está bien, por eso, si es usted un administrador. Pero si es usted un abogado, tiene que tener inmediatamente su equivalente, el término más preciso y técnico, que es justamente el de ejecución del contrato. Pero está Una bien. consulta, doctor. Sí. Por favor, antes de que continúe, la concertación también va ligado al monto del contrato, ¿no? O al monto de adjudicado. ¿O es Podría abrirse una duda, porque fíjese usted que dice concertación de mejores condiciones técnicas. No nos autoriza la norma de una lectura simplemente literal, que no es la mejor. Me faltaba decirles eso a nuestros auditores. Hay que tener mucho cuidado. En algunos trechos normativos, la interpretación es literal. Es palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. No podemos apartarnos un milímetro de lo que dijo. Pero en otras ocasiones, ¿no?, la interpretación autoriza el empleo de reglas que no aparecen a simple vista.
En eso consiste la interpretación jurídica, y esa interpretación jurídica solo opera cuando hay una duda razonable. Aquí no hay duda razonable. Aquí dice concertación de mejores condiciones técnicas. Si dijera concertación de mejores condiciones o de mejores estipulaciones contractuales, bueno, podríamos suponer que quizás se ha suscrito un adendo al contrato, es decir, un acuerdo que complementa las disposiciones originalmente estipuladas, establecidas, con otras. Un contrato modificatorio. Así es, ¿no? Entonces, aquí solamente hablamos de con mejores condiciones técnicas. Es decir, perdón, doctor, si es que en esta concertación hacemos que baje el costo, digamos, ¿podríamos ser sujeto a algún proceso, algo administrativo? Eventualmente. No olvidemos que todas las decisiones, ¿no?, deben ser vistas. Artículo 1 de la ley SAFCO. La consecución de los objetivos para los cuales, ¿no?, se han seguido cualesquiera de los procedimientos o gestiones administrativas. 1. Pero sí. 2. Permítame redondear. Resultados. Y 3. Forma. Entonces, si una rebaja, digamos, hubiese operado en los montos del contrato, ¿no?, y que se justifiquen o que justifiquen ampliamente el por qué se ha llegado a aquello, a pesar que aquí tenemos una concertación de mejores condiciones técnicas, simplemente que podrían aparejar también una rebaja incluso hasta sustancial en los montos económicos involucrados, ¿no? Eso tendría que estar debidamente justificado. Pero vamos, en principio, la norma pareciera no autorizar semejantes excesos. Sí, Milton, dígame. Sí, doctor. Sin embargo, lo que se tiende es a buscar una rebaja, ¿no? ¿Y qué significa eso? Esa rebaja va obviamente en beneficio de la empresa, ¿no? Entonces, mal podría ser sujeto a algún proceso. Ya, yo le digo por eso eventualmente. Si hay la suficiente justificación técnica, bueno, pues sí, porque, a ver, si se fijan los demás participantes, miren, dice concertación de mejores condiciones técnicas. Yo le decía, en principio la norma no pareciera autorizar aquello, pero ¿qué tal si esas mejores condiciones técnicas suponen incluso, y lo dije hace unos instantes, hasta una rebaja sustancial en los montos económicos que están manejándose? Entonces, alguien podría suponer, por la sola lectura literal, de allí la advertencia que les hice, ¿no?, que la literalidad la manejemos con cuidado, con mucho cuidado. Aquí pareciera que no hay donde perderse, pero también esas mejores condiciones técnicas pueden aparejar necesariamente y por lógica que haya una variación en los precios. Mucho más difícil será, lógicamente, suponer la figura contraria, que las mejores condiciones técnicas supongan más bien un encarecimiento de los costos en los servicios o bienes que van a ser suministrados. Eso yo ya lo veo sumamente difícil y de poder justificar, aunque en más de algún caso debiera autorizarse o debiéramos encontrar, en la jurisprudencia. Lamentablemente no tenemos nosotros jurisprudencia. En la jurisprudencia comparada, sin embargo, he visto en más de algún caso que esto ha ocurrido, ¿no? Una variación en las condiciones técnicas emergente de circunstancias sobrevenientes, como las que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, han supuesto un encarecimiento de ese bien o de ese servicio. Y si ello estaba sumamente justificado, el juez, ¿no?, la jurisprudencia estableció que no hubo defraudación, no hubo malversación, no hubo irregularidad alguna, falta de transparencia, etcétera, y por consiguiente era una operación administrativa, una actuación administrativa, ¿no?, irreprochable jurídicamente. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestro medio es que no hay jurisprudencia sobre el particular.
porque no hay la práctica de ir a un contencioso o a un contencioso administrativo en nuestro medio, lo que permitiría que nuestra jurisprudencia pueda pronunciarse sobre el alcance de estas previsiones. Entonces, esa es una de las grandes limitaciones de nuestro sistema jurídico. En la Argentina, sin ir más lejos, bueno, ¿y qué lejos resulta ir a la Argentina o compararnos con la Argentina cuando especialmente hablamos sobre cuestiones de derecho, ¿no? La Argentina tiene una jurisprudencia riquísima y en ese sentido es mucho más fácil encontrar antecedentes jurisprudenciales que vayan acotando exactamente el alcance de esta previsión normativa que tenemos. Bien, el último punto dice el control social. Doctor, Sí. una consultita con carácter Amazon. previo. Sí, muchas gracias, doctor. La resolución de declaratoria desierta Sí, es viable, obviamente, si es que vemos la calificación, la resolución, su recurso de impugnación, sí. en la medida, Bueno, en la medida de que a los proponentes o sea, no les lesiona de gran manera, ¿no? La resolución ya, de declaratoria desierta. con calma, damas, no tan rápido. No es que no les lesiona, lesiona expectativas. No se dan derechos, pero lesiona expectativas. Incluso en más de algún caso, ¿no? Esa lesión ha tenido hasta efectos económicos. Han invertido montos, han asegurado garantías. Hay esfuerzos de todas maneras. Entonces, no podemos decir así simple y llanamente que no lesionan. Aun cuando inclusive esos gastos no se hubiesen realizado, hay expectativas, como les he venido reiterando varias veces, y esas expectativas o derechos expectaticios son de suficiente entidad jurídica como para que el reglamentador no hubiese concedido la posibilidad de un recurso, ¿no? Asimilando al perjuicio o menoscabo que se sufre en la esfera patrimonial y que es el sustento de todo agravio. Esto es el recurso, de cualquier recurso administrativo. En este caso específico, el recurso administrativo de impugnación es también válido. Esos puntos, no obstante, Damaso, los vamos a ver en el módulo 5, porque allí tenemos que ver también la vía recursiva. Hay acotaciones que tenemos en el reglamento. Bien, entonces, el control social, dice, será ejercido a través de los representantes de la sociedad. Ya, vale. Que participen en los actos públicos de esta modalidad de contratación. Vuelvo yo a reclamar que la redacción no es la más feliz, porque aquí se confunden nabos con papas, tomates y manzanas, porque dice, será ejercido a través de los representantes de la sociedad que participen, no participan en los actos públicos, ¿no? Los del sindicato, los de las organizaciones, de los movimientos sociales, no participan, no son parte. Otra cosa es que concurren. Y su presencia, su concurrencia, ¿no? Autoriza a predicar transparencia, pero no participan. No participan. Entonces, la redacción no es feliz. Sin embargo, no es ese el punto que aquí nos llama la atención. Dice que este control social será ejercido a través de los representantes de la sociedad y que participen. Bueno, ya hemos dicho eso. Y por tanto, estos representantes de la sociedad civil podrían dejar sin efecto alguna contratación, supongamos las Bartolinas, el sindicato de la Confederación de Fabriles, que está afiliada a la COP, ¿podrían dejar sin efecto una convocatoria, una adjudicación, etcétera? ¿Qué opinan? Legalmente no, doctor. Legalmente no, doctor. ¿no es cierto, Damaso? Por eso es un error decir aquí que participen en los actos públicos, que concurran a los actos públicos, porque ellos no son parte. Y quien no es parte no puede impugnar, no puede tomar alguna actuación que irrogue efectos jurídicos, ¿no? Entonces, la presencia de ellos lo que hace es revelar,
¿no? La predisposición del ente público estatal, ¿no? A que sean objeto de control las actuaciones que se realizan. Entonces, eso es transparencia, es aplicación del principio de transparencia y además confirmación de, o sea, que las actuaciones no son secretas, sino que están revestidas de precisamente esa publicidad. No hay actuaciones que se estén celebrando sustraídas al escrutinio de la sociedad, como aquí estamos señalando. Bien, por ello es que la mesa de partes, ¿qué es la mesa de partes? La mesa de partes designado por la entidad para publicar sus DBCs o para poner ¿Cómo nos información dijo, con respecto a las licenciada Anagua, qué dijo que era la mesa de partes? Es un lugar que está, es un lugar que está dispuesto por la entidad para publicar la información concerniente de los DBCs publicados, de las adjudicaciones y demás. Y es información que es pública, que tiene que estar en un muy lugar bien. visto, ¿Dónde se dice que está de la general? Está bien. ¿Dónde se dice que está la mesa de partes ubicada, digamos, geográfica, espacialmente, Luz? Tiene que estar al interior de la entidad, pero visible a todo público. Así es, a la entrada se dice, ¿no? Entonces, allí se ubica la mesa de partes cuando se han de reunir. Es como un punto de recepción de las consultas, digamos, ¿no? Eso es lo que es, esa es la mesa de partes. Por eso dice, a tal efecto, las publicaciones en la mesa de partes, estas publicaciones en la mesa de partes, en la vida práctica, ¿cómo se advierten, cómo se materializan? Supongamos que yo quisiera saber qué es lo que se decidió en la mesa de partes, qué es lo que se consultó y se absolvió en la mesa de partes. Entro al ministerio, supongamos que es un ministerio, o a la gobernación. ¿Dónde tendría que encontrar? Porque aquí dice, a tal efecto, 1, las publicaciones en la mesa de partes, y 2, en el SICOES, ya sabemos que el SICOES es electrónico, es virtual, lo vamos a encontrar a través de internet, pero estas publicaciones de la mesa de partes, ¿cómo? Generalmente hay una vitrina donde están cerca de la oficina de informaciones, en la que consignamos, no se olviden, por favor, no se olvide. Miren ustedes, parece un detalle nimio, pero un abogado muy avesado podría incluso hasta poner en duda la transparencia de las gestiones de contratación si, por ejemplo, hace notar que no hay ningún lugar visible esas publicaciones de la mesa de partes a que hace referencia el artículo 62 infine de las normas básicas. Y por consiguiente, no hay la información suficiente y no se pudo ejercitar el control social a que estas actuaciones administrativas de contratación debieran estar sujetas. ¿Qué tal? Entonces, una vitrina, un transparente cualquiera, ¿no? Cerca a la mesa de informaciones, donde está la señorita recepcionista, estoy bien machista hoy día, ¿no? Donde está él o la recepcionista, y bueno, entonces, donde nosotros podamos imputar geográfica, espacialmente, allí están, salen las publicaciones de la mesa de partes. No es que hay, cuidado, alguien vaya a suponer que ahí hay una mesa redonda y que tiene su letrero mesa de partes. No es que hay eso, sino que son publicaciones, mejor aún, informaciones de acceso y que están esperando los eventuales, como alguno de ustedes dijo, los potenciales participantes. Bueno, acortada este margen de actuaciones, volvamos ahora ya para ir casi cerrando, porque ha de ser un tanto difícil que lo podamos hacer de aquí en 40 minutos más. Fíjense, miren cómo en publicaciones y notificaciones, si Dios me lleva de la mano,
ya que hablamos de la mesa de partes, ¿no? Miren, publicaciones y notificaciones, artículo 48. Publicación en la mesa de partes. La siguiente información deberá publicarse obligatoriamente en la mesa de partes. Entonces, en esa Doctor, no vitrina, se ve nada en la pantalla, por favor. ya. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Eso, con valentía, con decisión, con amor al prójimo, eso hágame notar. A veces yo no me doy cuenta porque yo no estoy al otro lado. Miren, habíamos visto el 62 infine. Ustedes en su mano tienen sus normas básicas o en su computadora, la versión electrónica, y vieron que decía que las publicaciones, las informaciones, perdón, se conocían o se recababan, uno, a través de la publicación en la mesa de partes, de un lado, y dos, la información también podía recabarse, ¿no?, en la ventanilla virtual del SICOES. Entonces, a la pregunta de ¿qué debe entenderse por mesa de partes?, ¿no? Entonces nos decía Luz Anagua, nos decía que la mesa de partes es un lugar visible dentro del ambiente físico, donde está esa entidad, esa repartición pública estatal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mesa de partes. Ahora, de casualidad he llegado al artículo 48, debiera haberlo anticipado. Miren lo que dice el 48. La siguiente información deberá publicarse obligatoriamente en la mesa de partes. La mesa de partes no es una mesa redonda con un letrero que dice mesa de partes, sino que es en el hall, digamos, de entrada del edificio, donde están las oficinas, ¿no?, una ventanilla o una vitrina, un transparente, donde están las publicaciones de la mesa de partes. Eso es lo que nosotros debiéramos buscar si fuéramos los proponentes. A ver, Damaso y los demás abogados, el tablero de notificaciones de un juzgado, ¿cuál es? Abogados, no hay abogados. La Secretaría del Juzgado. Ya, perdón. ¿Qué le llaman los funcionarios, los servidores judiciales de apoyo? El ganchillo. Está colocado en el ganchillo, está colgado en el ganchillo. Claro. Eso es, pues, eso es, en el ganchillo. Sí, es verdad, doctor. Claro, y de verdad, es un gancho. Entonces, sale un edicto, sale un aviso de remate, ¡tac!, al ganchillo. Entonces, uno entra al juzgado, claro, eso no lo van a hacer el resto de nuestros compañeros porque no son abogados, pero los abogados sí saben porque, vamos, supongo que han tramitado algún asunto judicial, aunque sea un voluntario, ¿no? Y hay un ganchillo donde están todos estos avisos. Entonces, esa es la manera de alcanzar, ¿no?, la publicidad. La publicidad. Pero doctor, el ganchillo no está, pues, técnicamente descrito como la mesa de partes en la parte administrativa. Le refuto, doctor, porque... es que es una práctica nomás que desarrolla el señor juez. Papá querido, no, es que no es así. ¿Qué es lo que dice? En el tablero decía, por lo menos hasta el Código de Procedimiento Civil, decía el tablero, acuérdese, el tablero de notificaciones de los juzgados. Entonces, el anterior procedimiento civil. Así es, eso le estoy diciendo, por eso en el anterior código, al menos en el anterior Código de Procedimiento Civil, ¿no?, estaba así señalado, en el tablero de sí, ¿no? Entonces, ese es. Entonces, está cumpliendo una función similar. La mesa de partes aquí está mucho mejor, desde luego, yo le doy la razón en ese sentido, aquí está señalado mucho mejor. No se olvide que el anterior Código de Procedimiento Civil es del año 77 o 76. En cambio, esta es una versión relativamente reciente de las normas básicas que se remontan al año 17, creo, ¿no? 2017, 18, algo así. Entonces,
Sin embargo, y esto yo quería llegar, es muy probable que, dadas las circunstancias por las que estamos transcurriendo, incluso circunstancias institucionales, tengamos que repensar nuestra noción de mesa de partes. Se me ocurre pensar que la idea de una mesa de partes ha de ser más bien de carácter virtual. Apenas nosotros abramos, ¿no?, la página donde está esa institución, debiéramos tener, ya algunas han comenzado a hacerlo. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tenemos, creo, un comando que nos habla, o donde podemos apretar un botoncito virtual, obviamente, que dice mesa de partes. No sé si es en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz o es en alguna otra entidad pública estatal, en cuál de ellas. Me parece que es en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, donde he visto mesa de partes. Entonces, eso está cumpliendo la función de publicidad, ¿no? Entonces, a futuro, nuestros procedimientos administrativos van a ser esencialmente electrónicos. Miren que inclusive la agencia, la AGETIC, estableció, concordante inclusive, como si nosotros fuéramos un país del primer mundo europeo, poco menos que en los mismos tiempos que en la Unión Europea tenían el propósito, el proyecto de alcanzar hacia 2025, ¿no?, la electronificación, así se llama técnicamente, no solamente de los procedimientos administrativos, sino de la mayor parte de los procesos judiciales. Entonces, la AGETIC se propuso que hasta 2023 todos los procedimientos administrativos tenían que ser a través de formularios y actuaciones electrónicas. Entonces, eso implica un gran desafío. Y por eso yo me adelanto a suponer que la mesa de partes ha de pasar de ser una referencia geográfica, espacial, a una referencia eminentemente virtual. Entonces, en ese transparente, en esa vitrina, debiera insertarse el Programa Anual de Contrataciones, el PAC. Ya saben ustedes que el PAC, ¿y cuál es el otro que va de la mano con el PAC en materia de contrataciones y que precede incluso a este? El POA, ¿no es cierto? Entonces, POA y PAC van de la mano en materia de contratación, ¿no? Entonces, allí tienen que estar las contrataciones, dice, vigentes, mayores a 50,000 bolivianos, ¿no? Y miren ustedes, las resoluciones impugnables. Error. Es que eso es lo malo, queridos compañeros. La redacción de las normas básicas han cedido a los abogados, yo no sé por qué, y la hacen auditores, administradores, en fin, ¿no? Son actos administrativos. Los actos administrativos son los que son impugnables. Hay otras decisiones que no son actos administrativos y son impugnables. Entonces, claro, se entiende, no es que el mundo se acabó porque le pusieron resoluciones impugnables. Incluso hasta es mucho más claro, sale. Pero son categorías que debieran respetarse en su denominación. Yo sigo insistiendo con la idea de evitar las impugnaciones, ¿no? Entonces, eso. La mesa de partes deberá ser actualizada permanentemente, etcétera. En cambio, ¿no?, en el SICOES, el 49, ¿no?, contrataciones mayores a 20,000. Estas deben registrarse obligatoriamente en el SICOES. Ya tienen ustedes todas las previsiones a propósito de lo que son. Esto es la comunicación procesal administrativa, ¿no? Si lleváramos nosotros derecho procesal administrativo, tendríamos que ingresar a ver exactamente cómo son estas publicaciones, lo que son las comunicaciones, en el caso justamente de las notificaciones, para que tengamos el panorama completo. Bien, vamos entonces ahora sí ya a ver los que intervienen. Es importantísimo capítulo 2 del título 2 de las normas básicas. Los participantes, ya vimos en una oportunidad anterior, la máxima autoridad
ejecutiva y como la norma sigue refiriendo, ¿no?, la atribución de la responsabilidad de todos los procesos de contratación. Ya hemos revisado aquello. Vayamos a ver al responsable del proceso de contratación en licitación pública. Dice aquí es el servidor público al que la resolución de la MAE le atribuye la responsabilidad de la contratación y la modalidad de licitación pública. Sus principales funciones o tareas, bueno, y hemos visto que incluso la máxima autoridad ejecutiva podría muy bien asumir ella sola y en solitario. Claro que ello tiene consecuencias, especialmente en el circuito de impugnación. Bueno, verificar dice que la solicitud de la contratación, ¿quién formula esa solicitud? La unidad solicitante, ¿no? Doctor, se encuentre... doctor, Sí, doctor, sí. Una consultita. En caso que la MAE sea el RPC, ¿y quién resuelve las impugnaciones en licitaciones públicas? A ver, creo que ya hemos aclarado la figura, ¿no? Una MAE no puede ser RPC. Si va a asumir, ¿no?, ella misma, ¿no?, las contingencias, la gestión administrativa, no es que es un RPC, no es que está asumiendo la calidad de RPC, simplemente está cumpliendo, ¿no?, con lo que se le ha señalado en el artículo 32 o 31. Ahora, en lo que toca a la pregunta, ¿no?, si no, la pregunta más bien debiera ser, si no hay RPC, si no hay RPA, entonces, ¿quién resuelve el recurso? Esa debe ser su pregunta, ¿no es cierto? Bueno, está bien. O no sé si es esa la... Sí, está bien. Ya, bueno, pues, depende. En algunas organizaciones administrativas, como por ejemplo en el gobierno municipal, interactúan, ¿no?, a efectos de la resolución de estas vías impugnativas, de estos recursos presentados, tanto el presidente de la Asamblea Departamental como el ejecutivo de ese nivel de gobierno subnacional. Esto especialmente en órganos o en gobiernos en los que hay precisamente un órgano deliberante y que hay un órgano también ejecutivo. Entonces, el uno resuelve, ¿no?, el recurso y finalmente o la decisión, ¿no?, la toma uno de ellos y el otro resuelve el recurso. Incluso hasta es posible que se puedan establecer mecanismos y vías impugnativas más completas en las que se establezcan, ejemplo, ¿no?, recursos jerárquicos, antes de agotar la sede administrativa y abrir eventualmente la sede judicial para el debate de los derechos que hubiesen sido vulnerados en ocasión de decisiones que se tomaron en sede administrativa. Bien, entonces, volviendo a nuestro artículo 33, dice, el responsable de este proceso de contratación es aquel que ha sido así atribuido por la MAE como responsable en la contratación y licitación pública. Debe verificar que la solicitud de la contratación que formula la unidad solicitante esté en el POA y en el PAC. Y además verificar la certificación presupuestaria. ¿Quién emite la certificación presupuestaria? La unidad de presupuesto. Unidad de presupuesto. Presupuesto. Muy bien. ¿Y el resultado de la interacción con qué sistema? SIGEP. Vamos. Eso, vamos. Está en la punta de la lengua. El SIGEP. SIGEP, sistema de tiempo. ¿El sistema de contabilidad? Eso, el sistema de contabilidad. No olvidemos que la ley SAFCO prevé varios sistemas, ¿no es cierto? Por eso es la concepción sistémica que nosotros tenemos en la ley SAFCO. Cada uno de los sistemas recibe ciertos insumos. Es el input del sistema. Procesa esa información, ¿no? Y luego ello resulta en un output. Por eso es la concepción sistémica, reitero. Y uno de los outputs es precisamente
el de la certificación presupuestaria. Si no tuviese certificación presupuestaria y de todas maneras se fuese, o sea, se diera curso a la contratación, ¿está bien, está mal, está regular, está irregular? ¿Qué está pasando? ¿Y qué podría pasar? Porque, a ver, terminaré de acotar mi pregunta. Muchas veces nos dicen, es que no hay la certificación presupuestaria. Bueno, pero es que vamos a mover, vamos a llevar recursos o fondos de tal partida a tal otra partida cuando incluso modifiquemos el POA. Pero entre tanto vamos, porque vamos a modificar el POA en 2 o 3 semanas más. ¿Se puede o no se puede hacer? No se puede, doctor, mientras no se tengan los recursos asegurados. Ya, pero les cuento que muchos lo hicieron, ¿eh? ¿Y qué pasaría si lo hicieran? ¿Puede ser posible sanción administrativa? Observación de auditoría. Ya. Y eventualmente, ahora sí, abogados, eventualmente, ¿qué habría? Porque resulta que la contratación en sí misma, o sea, en los hechos, no se ha no se va a frustrar, ¿no? Porque finalmente vamos a hacer aparecer los fondos, es decir, vamos a reasignar montos en las partidas, vamos a mover, vamos a modificar el POA, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ya, vale, está bien, ¿no? Y el proveedor ni se ha enterado, pero está bien. ¿Hay algo que podrían acusarnos si actuáramos de esa manera, siendo servidores públicos, funcionarios públicos en esa administración que está actuando de esa manera? Lo que pasa, doctor, es que las personas que están involucradas en el proceso son sujetos a que se les realice un proceso administrativo e institucional. Así es. Y inclusive, ¿habría algún delito, Damaso o alguno de los abogados? Incumplimiento de deberes. Malversación de fondos. Eso, malversación de fondos. ¿Qué tal si finalmente, termino de hacer la pregunta, un inciso C, qué tal si finalmente en el interín, ¿no?, logramos efectivamente reasignar los montos en las partidas y resulta que ahora sí ya podemos contar con una certificación presupuestaria, ¿no? Y no ha llegado la sangre al río. ¿Hay o no hay todavía malversación de fondos? Yo creo que sí, doctor, porque tiene que haber una secuencia lógica en la generación de todos los documentos. Se entiende que la certificación presupuestaria es uno de los últimos documentos antes del inicio del proceso. ¿Quién está con su micrófono abierto? Bueno. Una vez realizado las especificaciones técnicas o términos de referencia, lo que normalmente se hace es pedir validaciones a ciertas instancias que correspondan, luego una cotización, digamos, y posteriormente la validación, que es el documento final con el que se ingresaría al inicio del proceso, ¿no? Ya, está bien, es así. Es más, inclusive el delito, no es simplemente una irregularidad de malversación de fondos. Nos van a vaciar el Código Penal. El primer tipo penal, el tipo penal por excelencia, el que ha servido y sigue sirviendo y va a seguir sirviendo un buen tiempo más para corretear como en una cacería de brujas, es el incumplimiento a deberes formales, ¿no es cierto? Entonces, incluso ustedes han visto, ¿no?, que alguien acusado por incumplimiento de deberes formales, y esto que estoy diciendo no es únicamente para los abogados, sale en la prensa, le han dado hasta detención preventiva. A eso hemos llegado. Incumplimiento por deberes formales, detención preventiva.
Claro, muchos dirán, la justicia está como está, porque al violador, al grupo, a los que violaron en manada y no sé qué, no les dieron detención preventiva. Pero es así. Y además, malversación de fondos. ¿Por qué sería, Dámaso, por qué sería malversación de fondos? Dámaso, lo estoy martirizando a usted porque no sé el nombre de los otros abogados. Porque había daño económico, pues, doctor. No, la malversación de fondos, ¿qué es? Pero. Es el destino diferente al cual ha sido programado, doctor. Muy bien, claro, porque para el momento en que se dispuso la contratación, ya un compañero nos dijo, la secuencia lógica es que la certificación presupuestaria esté antecediendo, anticipando, ¿no?, al inicio ya específico de la contratación. Entonces, que luego aparezca, pareciera que se ha subsanado. No se ha subsanado, porque para el momento en que se ha autorizado en los términos que aquí está redactado en las normas básicas, el inicio de la contratación se estaba apoyando en un dinero que estaba destinado a otros propósitos. Y por consiguiente se configuró la malversación de fondos. Puede que inclusive no haya un resultado económico adverso, pero operó la malversación de fondos. Se utilizaron los fondos públicos en un propósito que no estaba previsto, porque la actuación administrativa o en el ejercicio de la función administrativa es siempre esencialmente formal. Se hace lo que la norma autoriza. No pueden haber invocaciones, es que lo que la Constitución y las leyes no lo prohíben, lo permiten. Eso no hay en el ámbito del derecho público. Bueno, entonces, autorizar el inicio de contratación, aprobar el DBC para su publicación, aprobar el DBC mediante resolución expresa, después de la reunión de aclaración, si es que se presentaron enmiendas. Entonces, fíjense ustedes, especialmente abogados, y en general todos, porque este es un tema que lo vamos a ver en el siguiente módulo, en el módulo 5, dice, aprobar el DBC mediante resolución expresa. Miren ustedes la delegación, el alcance de la delegación que ha hecho la MAE. Le ha delegado el emitir un acto administrativo. No es poca cosa. No es poca cosa. No solamente le ha prestado su fusil o su ametralladora, le ha dado balas. Entonces, no es poca cosa. Aprobar, dice el DBC, mediante resolución expresa. Entonces, hay también un conferimiento, ¿no?, de atribuciones, excepciones a la regla de la competencia para que se pueda emitir un acto administrativo. Dice luego, ahora sí, qué buen lenguaje, designar a los integrantes de la comisión de calificación. Entonces, los de la comisión de calificación no actúan pues por delegación, actúan por designación, porque la norma no está diciendo que el RPC no ha de calificar, o de la comisión de recepción no dice el RPC ha de recibir, no dice eso. Entonces, por tanto, aquí hay designación, no hay delegación. Entonces, designar a los integrantes de la comisión de calificación, rechazar o aceptar las excusas presentadas. A ver, el primo hermano de mi esposa está en la misma oficina que, el primo hermano de mi esposa está presentándose a esta convocatoria. ¿Me excuso o no me excuso? Yo soy RPC o soy de la comisión de calificación. ¿Me excuso o no me excuso? Tiene que excusarse, doctor. Tiene conflicto de intereses. ¿Por qué? Influencia de intereses. Conflicto de intereses. Ya, pero está dentro de lo previsto. Tarea, por favor, para el día viernes. Yo les doy tareas y resulta que yo no las reviso.
¿no? Segundo Pero grado de muy bien. afinidad, cuarto grado de comer, algo así, ¿no, doctor? Segundo grado de conformidad, cuarto Está bien, grado la de pregunta estaba afinidad. dirigida a los abogados. Claro, supone que hay que manejar, hay que acotar hasta dónde. El primo de mi esposa, el primo hermano de mi esposa, será consanguíneo en un grado que eventualmente, ni siquiera en nuestro sistema jurídico, digamos, es su primo hermano todavía, ¿no? Pero si es el primo hermano de mi esposa, la afinidad... Es en grado de afinidad, doctor, y no corresponde la excusa porque está en quinto grado. Así es. ¿Quién lo dijo? Humberto López, sí. ¿Usted es abogado? Sí. Ya, bueno, pues esa era la respuesta. No tienen ustedes que preocuparse de saber eso, porque para eso van y le preguntan a su abogado, oye, debo excusarme, mira, el primo hermano de mi esposa está presentándose y yo con este tipo ni nos podemos ver, ¿no? Pero ¿me excuso o no me excuso? Y como lo dijo Remberto, no hay necesidad de excusarse porque efectivamente la afinidad. Yo no soy pariente de los parientes consanguíneos de mi esposa, soy afín, eso es otra cosa, ¿no? Ahora que en las reuniones familiares, después no sé, pues de algunos drinks y demás, se traten de hermanitos y cosas así, eso es otra cosa, pero no hay parentesco y la afinidad no es lo suficientemente, o sea, no está establecido ese nivel de afinidad como causa válida para la excusa. Por eso, fíjense ustedes, rechazar o aceptar las excusas. Se pueden rechazar excusas, ¿no? Otro, aprobar el informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones, o inclusive puede pedir complementación o sustentación. Pregunta, ¿podrá apartarse de las recomendaciones de la Comisión de Calificación, el RPC? Sí, pues. Sí, doctor. Sí. Con un informe técnico y un informe legal. Y si él es lo suficiente hábil como para hacerlo, él puede exponer sus propios argumentos, ¿no es cierto? Eso está muy bien. Vale. Otro, cancelar, suspender o anular el proceso de contratación, procedimientos de contratación, ¿no? Adjudicar o declarar desierta, ¿no? La contratación de bienes y servicios. Autorizar la ampliación de plazo de presentación de propuestas o la ampliación de plazo de presentación de documentos para los contratos, ¿no? Eso está bien. Yo creo que no hay mayor dificultad en el entendimiento de estas últimas atribuciones que tiene el RPC. También será responsable, dice, de los procesos de contratación bajo la modalidad de contratación directa de bienes y servicios cuando el precio referencial sea mayor a 1 millón, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo nuestro reglamentador ha establecido que el RPC, ¿no?, puede actuar, ¿no? No es que puede, también será responsable, pero esta es una modalidad diferente, en contratación directa de bienes y servicios por montos mayores a 1 millón, mayores a 1 millón, 1.000.001 en adelante. Entonces el RPC está condicionado doblemente, no solamente por un conocimiento técnico que tiene que tener de las contingencias en la contratación, sino también porque hay un condicionamiento en relación a los montos, ¿no? Si el RPC recibiera la complementación o sustentación del informe, decidiera, bueno, esto es lo que aquí yo les he preguntado hace un momento, bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado, ¿no? Es el informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado. Entonces, puede hacerlo. Claro, lo dijo la compañera hace un momento, previamente si hay un informe técnico legal. Pero ¿qué tal si no hay un informe técnico legal? Pero él mismo lo puede hacer. Entonces, que lo haga. Doctor, ahí obviamente tal vez la compañera se apresuraba en definir eso. Sin embargo, esta decisión es personalísima del RPA. No puede conjuncionar con la unidad jurídica más, ¿no es cierto? Porque es una decisión personalísima.
no le diga personalísima, es una decisión personal. Está muy bien lo que usted dice, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestro medio? Lamentablemente en nuestro medio lo que ocurre es que el RPC, como está revestido de semejantes facultades, tiene poco menos que autorización para matar. ¿Qué pasa si no está de acuerdo con un informe que le presentan, una recomendación? ¿Qué es lo más probable que vaya a ocurrir? Que no está bien, pero ¿qué es lo más probable que vaya a ocurrir y que sin embargo es la práctica común que tenemos en las oficinas? ¿Qué les ha de decir a los de ese que firmaron ese documento, ese informe técnico legal? Subsanen. Puede pedir una complementación o una sustentación. Pongamos que en la complementación, yo soy de la comisión, le digo, complemento en lo que usted me dice, pum, 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 me ratifico en mi recomendación. Y el RPC no está de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces patológicamente, incluso en nuestras entidades público-estatales? Inclusive pudiese ser que el mismo, la misma MAE no haya delegado y esté a cargo de la contratación. ¿Qué nos ha de decir? Y muchas veces ocurre eso. Les cuento que en mi bufete, hasta no hace poco, cuando atendía antes de la pandemia y de los líos de fin de año, muchas veces venían exalumnos y me hacían esa pregunta, ¿qué hago? Y la queja, o en todo caso el temor que tenían, era contrariar al RPC o a la MAE, y que les habían indicado que cambien su informe. Entonces, eso no debiera ocurrir, porque si el RPC, ahora viene el razonamiento en pura lógica, y no es solamente lógica jurídica, sino que es lógica. Si el RPC no está conforme, no está de acuerdo con esa recomendación, quiere decir que él alberga razones suficientemente valederas, ¿no es cierto? Entonces, que las plasme él en su informe, que no vaya por el camino fácil de decirle, ¿no?, al que firmó el informe o a los que suscribieron el informe, cámbienlo porque no me parece, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, porque no sé qué. Entonces, ese es un punto delicado. Yo suelo insistir, y perdónenme, antenoche he insistido en ese punto, en lo que toca justamente a que es necesario agendar institucional y políticamente para los siguientes meses y años, ¿no?, el rescate del respeto a la profesionalidad que tiene el servidor público. No puede ser que se le esté diciendo, usted cambia eso porque no me parece. Y muchas veces lo están haciendo porque quieren hacer alguna jugarreta, ¿no? Bien, señores, eso en lo que toca al RPC. Es una decisión personal, como ya lo dijo uno de nuestros compañeros, y por eso, bajo su exclusiva responsabilidad. Se está viendo, ¿no? Ya, ahora sí. Responsable del proceso de contratación, eso no nos... unidad solicitante. La unidad solicitante, dice, en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones, 1, elaborar las especificaciones técnicas, definir el método de selección y adjudicación a ser utilizado. Por eso hemos revisado los 4 o 5 métodos de selección. Y miren, ustedes... Sí, dígame. Doctor, antes de que continúe, dice elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia debía hacer. Sin embargo, ¿podría precisarnos las diferencias entre las especificaciones técnicas y los términos de referencia, por favor? Ah, bueno, tenemos aquí A y tenemos B. En A, elaborar las especificaciones técnicas, y en B, elaborar los términos de referencia. Las especificaciones técnicas están orientadas hacia cualificaciones de carácter técnico, justamente, sobre los servicios o los bienes que espera aprovisionarse o que espera sean objeto del suministro la entidad
utilidad pública. Entonces, están, digamos, en el caso de maquinaria, ¿no? Los caballos de fuerza, la potencia, esos aspectos. En cambio, los términos de referencia tienen un contenido más genérico y están más bien relacionadas, ¿no?, a los tiempos, a las modalidades, incluso hasta los aspectos contractuales, el alcance de las garantías, ¿no? Entonces, por eso los términos de referencia de la contratación, ¿no?, pasan inclusive hasta por el contrato que ha sido aprobado por el órgano rector. ¿Cuál es el órgano rector en materia de contratos? ¿Quién es el que aprueba los contratos? Que nos da los modelos, señores, para hacer la contratación. Contraloría. ¿Contraloría? Ministerio de Economía y Finanzas, doctor. Eso, el Ministerio de Economía. No, perdón, el que aprueba, el que controla. Ya, está bien, no teman equivocarse, hasta yo que soy perfecto me equivoco. Entonces, con mayor razón ustedes, no teman eso. ¿Usted quería decir algo, Luz? Que vi que... Doctor, perdón, una aclaración con respecto a los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Los términos de referencia solamente se utilizan para consultorías de línea, consultorías por productos, son exclusivamente para esos casos. Y en el caso de, como usted decía, para la adquisición de bienes, servicios, obras, se utilizan las especificaciones técnicas. Ya, está bien. Como aquí incluso lo señala, ¿no? El inciso B, de elaborar los términos de referencia y definir métodos de selección y adjudicación a ser utilizado para la contratación de servicios de consultoría. Ahora nosotros en el lenguaje general, ¿no?, solemos ampliar semánticamente el alcance, ¿no? Entonces decimos del DBC y solemos decirlo, el DBC contiene esos términos de referencia. En rigor, como dice Luz Anagua, no debieran ser llamadas las especificaciones técnicas. Bueno, solicitar el asesoramiento de otras unidades o la contratación de especialistas cuando la que solicita la contratación no cuente con personal técnico calificado. No creo que eso revista mayor dificultad. Estimar el precio referencial de cada contratación. La contratación, como es el monto, la ecuación económico-financiera del contrato. La ecuación económico-financiera del contrato. Desde el punto de vista del proponente, efectivamente hay allí una ecuación económica, porque, a ver, supongamos que yo tengo una empresa constructora, me voy a presentar para la construcción de un puente o una carretera y tal. Entonces, el precio son del contrato, entre comillas, en el lenguaje común con el que hablamos, son 8 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, yo voy a invertir, o mi empresa, mi sociedad, más que empresa, debiéramos hablar de sociedades comerciales, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada, que es la constructora de la que yo soy el principal aportante, ¿no?, va a invertir 6 millones. Entonces, estimamos un margen, digamos, bruto en lo que toca a la inversión, 6 millones y 2 millones de retorno. Entonces hay allí un 20 por, ¿cuánto sería? A ver, mejor lo haremos con números más fáciles de manejar. Son 10 millones. Entonces, si son 10 millones, yo voy a invertir 8 millones y voy a obtener 2 millones de ganancia. Fíjense ustedes que hay un 20% en el retorno. ¿A ustedes qué les parece? A ver, ¿qué nos dicen los economistas sobre este punto? Es un punto muy interesante, ¿ah? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a suponer, muchas veces hay ciertos prejuicios, que no puede haber un margen de ganancia tan grande como en el ejemplo que les estoy dando, que es de un 20%. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan nuestros economistas? ¿No dicen nada? ¿Les parece un monto exagerado, un monto muy
¿O es más o menos lo que se estila? Lo que sucede, doctor, es que muchas veces nosotros confundimos el precio de mercado, o, por ejemplo, el precio de un bolígrafo que puede costarle a un boliviano, pero cuando usted le coloca impuestos, le coloca la importación, las cantidades y demás, es un precio mucho más elevado el que termina pagando una empresa o el que termina la empresa adquiriendo esos productos. Entonces, es muy subjetivo ese monto. Sin embargo, doctor, en algunas instituciones lo que se suele hacer, por ejemplo, es para establecer el precio referencial precisamente es solicitar 2 cotizaciones, por ejemplo, y se toma el más bajo. Ya, está bien. No, yo les estaba preguntando algo diferente. Ustedes me han entendido como si estuviéramos en dificultades de poder saber cuánto exactamente está costando en el mercado. Y para eso podemos incluso hasta hay procedimientos que están previstos en las normas básicas, podemos llamar a una especie de consulta, ¿no? Que nos formulen muestras de interés. Una muestra de interés, nosotros ya calibramos en el mercado cuánto está costando. Lo que yo les estoy, el bien o el servicio que estábamos pidiendo, lo que yo les estoy preguntando es algo distinto. En nuestro medio, el retorno, o sea, si yo estoy invirtiendo 8 millones como una sociedad constructora, una persona jurídica destinada a la construcción de obras civiles, ¿no? Para obtener 10 millones, entonces hay una tasa de retorno en números redondos, ya no nos vayamos al punto, de un 20%. Quizás yo deba complementar la pregunta en el siguiente sentido, porque a eso es a lo que quisiera llegar revisando estos puntos, porque estos son puntos que tenemos que tenerlos presentes. Un inversor extranjero, a un inversor extranjero le han dicho que puede invertir 10 millones de dólares si quiere en Estados Unidos, o esos 10 millones de dólares en un país como Bolivia, o en un país como Costa Rica o como Chile. ¿Dónde creen que va a obtener, que tiene mayores posibilidades de retorno ese inversor? Es decir, obtendrá un mayor retorno, un mayor incremento en su ganancia, tendrá una mayor ganancia en Estados Unidos, en Costa Rica, o Chile, o en Bolivia. ¿Qué les dice su lógica? Por eso la pregunta era para los economistas. Pareciera que esto no tiene, mientras van dándole vueltas a su respuesta, parecía que esto no tiene mayor razón, pero les cuento que tiene una gran importancia. Y en más de algún caso se ha de reflejar en problemas, en controversias que pueden suscitarse en ocasión de la ejecución del contrato, a tal punto que podríamos llegar incluso a los tribunales, podríamos llegar inclusive, tratándose de una licitación internacional, ante una corte internacional de arbitraje, en Estados Unidos, en La Haya misma, en fin. ¿De dónde creen que tiene mayores perspectivas de obtener un rédito más significativo? ¿En Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, o al otro extremo, o en Nigeria? Doctor, perdón, a mi criterio, ¿no? Criterio muy personal. Las inversiones siempre van a ser mucho más redituables en países donde existan mayores, como decir, beneficios para el empresariado privado. Desafortunadamente Bolivia no cuenta con ello. Nosotros tenemos conflictos sociales cada semana, desafortunadamente. Entonces, eso genera inestabilidad para las empresas privadas. Estamos viendo de que existen situaciones en las que ni el gobierno ni las personas entienden la situación del empresario y por ende no es atractivo invertir en Bolivia. Sí, no le cuento, Luz. Contrariamente a lo que la gente supone, donde se obtiene una mayor ratio de ganancia es en estos países.
En Estados Unidos se calcula que la inversión debiera generar alrededor, un 7% de retorno. En un país como Chile o como Costa Rica, ¿no? Debiera estar ellos rondando por lo menos en un 12%. O sea, si invierto 10 millones de dólares, tendría que recoger 12 millones de dólares. Y si estoy en un país como Bolivia, alrededor de un 20%, 20 millones. O sea, no, me estoy equivocando. Tengo dotes para las matemáticas como las de algún político famoso, ¿no? O sea, en un país como Chile, entonces, debiera ser alrededor de un 10 a un 15%. Entonces, si invertí 10 millones, debiera recoger 11 millones y medio, digamos. Y en un país como Bolivia, 12 millones. En cambio, en un país como Nigeria, que es el país campeón de la corrupción, y están en guerra civil por 3 lados, y es un desastre realmente en Nigeria, ¿no? Por menos del doble, es decir, del 100% del rédito, nadie va a invertir. Entonces, una de las preguntas que se suele hacer, o que se suelen formular quienes asesoran a las corporaciones de inversores extranjeros, y bueno, yo he estado en más de algún caso allí, era que nos preguntaba, digamos, el Banco de Bahamas o el Banco de Panamá o de las Islas Caimán o las Cireiles, ¿no? Nos preguntaban cómo está la inversión, cuál es el rédito que se espera en un país como el suyo, como Bolivia, y había que decirle la verdad, más allá de los aspectos que usted, Luz, está señalando, si hay o no hay inseguridad. Se sabe que hay más inseguridad inclusive en Nigeria, pero a pesar de ello, los inversores pueden arriesgarse. Justamente porque se arriesgan, porque esperan obtener una mayor tasa de retorno, una mayor tasa de ganancia, una mayor ganancia, en otras palabras. En cambio, si invierten en un país como Suiza, nada malo les ha de pasar, es un país muy seguro, ¿no? Pero su tasa ha de ser mucho menor. Entonces, el porcentaje que ellos esperan obtener, y con eso concluyo esta noche, señores, ese porcentaje, ese monto, ese número, ese guarismo, esa cifra, es el resultado de la ecuación económico-financiera que se han formulado. Desde el otro lado del mostrador, desde las administraciones públicas, no solemos muchas veces tener en cuenta estas cuestiones y creemos que es simplemente, ¿no?, de exigir o pedir o desatender cuestiones como que, por ejemplo, en determinado momento los aranceles de importación de fierro para una empresa constructora, eso ha de ser catastrófico, han subido y le va a variar la ecuación económico-financiera del contrato. Y entonces ya no va a estar, ¿no?, en las mismas condiciones o con el mismo ánimo de culminar. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Yo. ¿Cómo? No, mátate. ¿Qué pasa, por favor? Roberto, cierre su micrófono, no nos deja terminar. Wilder tampoco está con el micrófono cerrado. Entonces, a lo que yo me iba es, y esto lo vamos a ver vamos a tener que hacer una referencia muy rápida cuando hagamos la referencia hasta el día viernes. Mañana yo voy a dedicar el video a que les voy a hacer llegar justamente en la segunda parte. Me voy a concentrar en la ecuación económico-financiera del contrato. Porque nosotros dijimos en los siguientes meses o años, ¿no?, es posible que asistamos a un proceso de mayor integración comercial. Vamos a firmar más acuerdos, TBIs, tratados bilaterales de inversión, con otros países, queriendo ponernos un tanto al día y tener posibilidades de inversión. Y les cuento que, mis queridos diplomantes,
que lo tenemos que hacer, porque la economía no va a estar bien en los próximos años. Y si no hay inversores extranjeros, no sé qué haremos. Y si no hay la suficiente inversión privada, ¿no?, nos vamos a quedar sin fuentes de trabajo y vamos a estar en una situación muy apretada. Entonces, una de las vías para poder sobreponernos a lo que se nos viene, ¿no?, es precisamente el incentivar una participación mayor en el intercambio comercial. Y si nosotros no estamos conscientes, ¿no?, de la ecuación económico-financiera del contrato en el que una de las partes, la parte contratante, es un ente público o estatal, entonces, no sé, quizás con ir a los cursos de actualización CENCAP sería suficiente, porque ya de un diplomado, una maestría, en el que no se conozcan estos aspectos, ¿no?, yo creo que sería darles moneda de madera, ¿no?, a quienes esperan obtener un punto de vista o perspectivas o enfoques mucho más actualizados sobre cómo opera la contratación como un fenómeno estatal en el que el Estado adquiere bienes y servicios y que no puede soslayar, ¿no?, un ítem tan importante, un aspecto y un concepto tan importante como es el de respetar la ecuación económico-financiera del contrato. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos hemos excedido unos buenos minutos, pero creo que el día de mañana, cuando reciban su video a propósito de este tema especialmente, ¿no?, terminaremos de redondear una perspectiva y apreciación que tenemos. El día viernes veremos la primera parte, terminaremos de ver los sujetos que participan en la contratación bajo la modalidad de licitación, y la última parte, no más allá de unos 20 minutos, tampoco necesitamos más, navegaremos para ver cómo podemos obtener mayor información a efectos incluso del examen que ya mañana les haré llegar hasta la noche. Muchas gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el día viernes. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas Muchas noches, gracias, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor.